Gracias. Muchas gracias por la presentación y muy buenas noches con todos y todas. Para mí es un gran honor compartir este espacio con ustedes y agradecer a la Asociación Udeápolis por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un segundo tema en relación al diplomado de Derecho Procesal Constitucional. En esta vez vamos a abordar el tema de Tribunal Constitucional, Poder Judicial en la defensa suprema de la Constitución y la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Este es un tema en verdad bastante amplio, pero vamos a tocar ciertos temas que considero relevantes en relación al diplomado, ¿no? Porque en general este es un tema que aborda una serie de aspectos, pero vamos a tratar de sistematizar los más relevantes. Y bueno, en primer lugar quería comenzar en torno a esta idea de Estado constitucional de derecho, ¿no? La idea de Estado constitucional de derecho es necesario manejarla, sobre todo porque este va a ser el inicio para tener en cuenta y para entender el porqué de cómo se realizan ciertas acciones en nuestro Estado, ¿no? Y una de las principales características e ideas del Estado constitucional de derecho principalmente se basan en dos aspectos. En primer lugar, el redimensionamiento del concepto de constitución. Y en segundo lugar, en torno a esta nueva idea de la forma de entender al rol de las y los jueces constitucionales, ¿no? Estas son dos características esenciales de un Estado constitucional de derechos. Entonces, empezamos con el primer aspecto. Actualmente tenemos un concepto de constitución totalmente diferente de lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Hace algunos años hablábamos de un Estado de Derecho. ¿Cuáles eran las principales características de ese Estado de Derecho, no? Principalmente que era el Parlamento el encargado de, bueno, emitir normas y estas normas no tenían ningún tipo de control. Es decir, el Parlamento en una idea de Estado social de derecho también está ligado con la idea de democracia, ¿no? Y en ese sentido, la democracia era entendida más que todo como el gobierno de mayorías, el gobierno de las personas. ¿Y dónde se veía reflejado ese gobierno de mayorías? Principalmente en el Parlamento. Y es por eso que las actuaciones del Parlamento eran entendidas sin límites, ¿no? Entonces, las leyes que sacaba el Parlamento, el Congreso, no podían ser revisadas por ningún tipo de instancia. Y es por eso que la idea de democracia también está ligada con la idea del Estado social, perdón, el Estado de Derecho en ese sentido, ¿no? Entonces, en un primer momento se tenía la idea de constitución, pero la constitución como una nueva, como una mera norma, sin plenos efectos jurídicos, es decir, una mera norma semántica que tenía no buenas intenciones, planteamientos políticos, entre otros aspectos, pero no tenía la verdadera característica de una norma jurídica que finalmente luego se va a adaptar en los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen más que todo las constituciones? Las constituciones, bueno, hay que remitirnos a un tiempo bastante difícil para la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, donde hemos visto que se han dado diferentes vulneraciones a los derechos de las personas. Y justamente después de la Segunda Guerra Mundial es que se comienza a hablar de la necesidad de establecer ciertos instrumentos para garantizar la protección de los derechos de las personas, ¿no? Y es por esto que surgen las primeras constituciones en el mundo. Y justamente esta idea de la Constitución como una norma jurídica ya se va a plasmar posteriormente, no se plasma al inicio. Al inicio las constituciones eran más que todo meras normas semánticas, es decir, meras normas de buenas intenciones, planteamientos políticos, entre otros, pero no tenían esa característica de fuerza vinculante que tienen las normas jurídicas, ¿no? Y es por eso que ya posteriormente, en los años, es que la Constitución adopta otro nuevo sentido. Y es justamente el sentido que actualmente adoptamos. Actualmente vivimos en un Estado constitucional de derecho donde vemos la constitucionalización del derecho. ¿Qué entendemos más que todo por esta norma jurídica? La Constitución, más que todo, tiene dos características esenciales, ¿no? En primer lugar, limita el poder. El poder, como vemos, ya no se encuentra concentrado en una sola instancia, en una sola persona, como antes ocurría en, por ejemplo, los estados monárquicos, sino que actualmente tenemos una distribución de poder, ¿no? Y esta distribución de poder, esa articulación de poder, ¿dónde se encuentra contemplado? Principalmente en las constituciones. Entonces vemos que el poder en un Estado ya no va a estar concentrado en una sola institución, una sola persona, sino que el poder va a estar articulado y va a estar limitado. Y esa es una de las principales funciones que tiene más que todo la Constitución.
Y un segundo aspecto también esencial es en base a la tutela lo de los derechos fundamentales, ¿no? En las constituciones, en la mayoría de constituciones, vemos un catálogo de derechos. Por ejemplo, en nuestra constitución, la mayoría de derechos se encuentran en el artículo 2. No son los únicos, no es una cláusula cerrada. Pero vemos que las constituciones, aparte de limitar el poder, distribuir el poder en un Estado, también contempla el catálogo de derechos. Ahora bien, en torno a esa idea de la Constitución, vemos que al menos un aspecto bastante característico de las constituciones de América Latina es que se ha abordado bastante y se ha tomado bastante importancia a la tutela de los derechos fundamentales, aspecto que es claramente positivo. Sin embargo, nos hemos olvidado también de la parte de las limitaciones del poder, ¿no? De la articulación del poder. Por ejemplo, en el Perú, hace unos años se ha incorporado en nuestra constitución el derecho al agua, ¿no? Aspecto positivo que se encuentra actualmente en nuestra constitución a través de una reforma constitucional. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años también han ocurrido diversos problemas en relación a la articulación del poder, sobre todo en relación al poder ejecutivo y al poder legislativo, ¿no? Estos conflictos que se han dado por el uso de una serie de mecanismos como las herramientas de control político, entre otros aspectos. Entonces, ¿por qué también ha sido una razón por la cual nosotros estamos en una constante crisis política? Bueno, principalmente porque hemos descuidado también esta parte de la articulación de poder. Tenemos instituciones que provienen de constituciones bastante antiguas, como es el caso, por ejemplo, de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Entonces era entendida quizás en sus inicios de una forma diferente, pero actualmente es utilizado de otra manera, ¿no? Entonces existe un conflicto también en torno a entender este tipo de figuras que de una manera tienen que ver con esta limitación de poder, asimismo en relación a la cuestión de confianza, la disolución parlamentaria, entre otros aspectos. Entonces, como dice Roberto Gargarella, en verdad hemos descuidado esta sala de máquinas, esta sala de cómo articulamos el poder, y es por eso de que muchas veces tenemos estos problemas en torno a la aplicación de estos mecanismos. Pero bueno, vemos que en general esa idea de Estado constitucional de derecho, un aspecto bastante importante es que la idea de constitución no es la misma que antes. En un Estado constitucional de derecho vemos que el concepto de constitución ha cambiado. La constitución ahora es entendida como una norma jurídica, ¿no? Entonces, eh, esta idea también de ese redimensionamiento que tenemos en torno a la constitución también se ve reflejado en otros aspectos. Entonces, más que todo, estas constituciones ya no son entendidas como meras normas programáticas, sino empiezan a ser verdaderas normas jurídicas vinculantes. ¿Cuáles son las principales características de tener esta categoría de una norma jurídica en un Estado constitucional de derecho, ¿no? En primer lugar, se encuentra la rigidez constitucional. ¿Qué nos referimos con rigidez constitucional? Principalmente que las constituciones van a tener, y bueno, está ligado justamente con este segundo aspecto de vocación de permanencia, ¿no? Las constituciones se dan para para siempre, o sea, al inicio cuando se da una constitución no se tiene en cuenta que esa constitución va a dejar de estar vigente en un estado, sino por el contrario, se tiene en esa vocación de permanencia y está justamente ligado a esta primera característica que es en torno a la rigidez constitucional, que implica que va a ser difícil que una constitución pueda ser cambiada en un estado. Y es por eso que, por ejemplo, en nuestra constitución se encuentra contemplada la reforma constitucional parcial, pero vemos que existen ciertas mayorías que se tienen que cumplir. No es un aspecto simple, tiene que ser dos legislaturas sucesivas y que tiene que ser una mayoría requerida, o si no el referéndum, ¿no? Son procedimientos que en verdad son difíciles de cumplir y es por eso de que justamente es un reflejo de esta categoría de rigidez constitucional, que las constituciones no van a ser fácilmente cambiadas, porque justamente nacen con esta segunda característica de vocación de permanencia, ¿no? Las constituciones, por ejemplo, nuestra constitución no contempla un artículo que mencione cómo es que podemos tener una nueva constitución, ¿no? No la contempla. Justamente ¿por qué? Porque responde a esta segunda característica que es de vocación de permanencia. No puede contemplar estos artículos, bueno, al inicio cuando se forma una constitución no se puede contemplar eso porque justamente las constituciones nacen para que sean para siempre en un estado, ¿no? Aspecto que claramente no es así en algunos estados como el nuestro, que hemos tenido bastantes constituciones, pero bueno, es una de las características que tiene la constitución, ¿no? Y una tercera característica que es una de las más relevantes, que la constitución es un parámetro de validez.
un parámetro tanto de validez de las actuaciones de los particulares como de las instituciones. Entonces, es por eso que a través de esta característica es que vamos a ver cómo el Estado, en aras de garantizar la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales, va a desarrollar una serie de procedimientos o procesos para garantizar justamente esta constitución, ¿no? Entonces, la constitución es un parámetro de validez tanto de las actuaciones de los particulares como de las instituciones. Y es por eso que, por ejemplo, que el Congreso de la República emite una norma, una ley, el Tribunal Constitucional puede evaluar su constitucionalidad en torno a aspectos formales y materiales, ¿no? Entonces, una norma que antes no era pensado que podía, una norma del Parlamento que antes no era pensado que podría ser, por ejemplo, controlada por algún tipo de institución, va a ser actualmente controlada, si es posible de ser controlada y puede ser expulsada del ordenamiento jurídico por vulnerar la Constitución, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una validez, por eso hablamos de un parámetro de validez, porque las actuaciones también del Parlamento, que antes era entendido como el órgano más importante de un Estado, justamente por esa idea de democracia que veía detrás del gobierno de mayorías, que se veía reflejada en el Parlamento, que era el gobierno del pueblo, entre otros aspectos. Pero vemos que esta idea ha cambiado, ¿no? Y vemos que las actuaciones tanto de los privados y de las instituciones tienen que responder a los parámetros que establezca en la Constitución, ¿no? Hemos visto que puede establecer tantos parámetros en relación a la articulación del poder y también de los derechos fundamentales. Y bueno, esa idea justamente de Estado constitucional de derecho y esta nueva dimensión que se tiene, o esta nueva idea de considerar la Constitución como una norma jurídica, también trae consigo un aspecto bastante esencial, que es justamente la forma de entender la actuación de los jueces y juezas constitucionales. Y es por eso que actualmente también se habla de un redimensionamiento del margen de actuación de los jueces constitucionales. Entonces, antes, cuando considerábamos más que todo que las leyes eran lo más importante en un Estado, que era producto del Parlamento, que era el principal órgano de un Estado, entonces en ese contexto el papel de los jueces constitucionales era más limitado, era más acotado. Entonces, más que todo se tenía un manejo mecánico de mera aplicación de la ley, más que un rol dinámico como lo que actualmente vemos ahora, ¿no? Entonces, el rol y el papel que cumple el juez constitucional en nuestro Estado también ha cambiado significativamente en relación a esta idea de Estado constitucional de derecho y esa nueva forma de entender a las constituciones, ¿no? Entonces vemos que el papel que cumplen los jueces ya no es un papel meramente mecánico, sino más que todo es un papel mucho más activo, y eso también trae consigo ciertos cuestionamientos que ya posteriormente veremos, que es en torno a cuáles son o si los jueces constitucionales tienen límites o no tienen límites, ¿no? Pero en la actualidad vemos justamente que existe una mayor participación de los jueces constitucionales y, bueno, principalmente los jueces constitucionales, al menos en el Perú, se encuentran en dos órganos importantes, ¿no? El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En ciertos países vemos que esta idea de tribunal constitucional muchas veces está dentro del Poder Judicial, ¿no? En el caso de Perú es lo contrario. Vemos que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, el Poder Judicial también, entonces vemos que son dos órganos autónomos que tienen que ser entendidos como tal. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, ni el Poder Judicial para el Tribunal Constitucional, ¿no? Son dos órganos autónomos y justamente ahí encontramos los jueces constitucionales. ¿En qué parte del Poder Judicial? Principalmente en las salas especializadas y en la sala, y bueno, en la sala especial, social especial de la Corte Suprema. Pero bueno, actualmente también ha habido en torno a este nuevo Código Procesal Constitucional algunos aspectos que se han precisado en torno justamente a estas competencias del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué se establece en estas modificaciones? Principalmente se señala que en los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial, donde no existan jueces ni salas constitucionales, los procesos tanto de amparo
habeas data y de cumplimiento son competencias de los juzgados especializados en lo civil o mixto, según corresponda, y en segunda instancia las salas civiles correspondientes. Entonces vemos que ya el nuevo Código Procesal Constitucional establece que en aquellas jurisdicciones donde, en otros distritos jurisdiccionales donde no exista estas salas especializadas, que bueno, eso ocurre en varias regiones del país, es que se van a ver estos procesos de amparo, habeas data y cumplimiento en las salas civiles o mixtas y según corresponda, ¿no? En cambio, en relación al proceso de habeas corpus, la competencia de los jueces recae en la competencia recae en los jueces de investigación preparatoria y en segunda instancia en las salas de apelaciones respectivas, ¿no? Entonces, para el habeas corpus se ha establecido que van a ser los jueces de investigación preparatoria. Y bueno, en el marco del Tribunal Constitucional vemos que está conformado por 7 magistrados. Estos son elegidos por el Congreso de la República y vemos que actualmente también 6 de los magistrados tienen el mandato vencido, ¿no? Entonces, existió también en el Congreso pasado una serie de interrogantes en torno a si estaban llevando adecuadamente, con todas las garantías, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, en verdad había bastantes cuestionamientos en torno a ello, debido a que hubo una serie de irregularidades que se han dado en el proceso. Y bueno, vemos que, y ya vamos a ver posteriormente, que el rol que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro Estado es bastante importante, y es por eso que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que tener todas las garantías necesarias para que sea de manera transparente, que sea de manera idónea, entre otros aspectos. Entonces, no es un aspecto menor, es un aspecto bastante importante en nuestro Estado, la elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, y esperemos que al menos en este nuevo Congreso se tome en cuenta las recomendaciones que hubo de una serie de instancias para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y bueno, más que todo, las funciones de los jueces constitucionales se marcan en garantizar la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? En un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, en los últimos años, debido a este rol mucho más activo que vienen teniendo las Cortes Constitucionales, es que se van dando otras nuevas funciones que tiene más que todo el Tribunal Constitucional en torno a la garantía de la Constitución, ¿no? Entonces, estas otras funciones fueron desarrolladas por el profesor Juan Manuel Sosa, que menciona principalmente 5 nuevas funciones que podemos entender en torno a cómo han sido las actuaciones de las Cortes Constitucionales. Una primera de ellas es en cuanto a la función republicana, que esta tiene que ver con aspectos de integración social y política. Es decir, es un rol mucho más pedagógico de parte del Tribunal Constitucional, donde más que todo alienta a los actores, tanto políticos como particulares, a tener este sentimiento de patriotismo constitucional. Entonces, más que todo en las sentencias también el Tribunal Constitucional puede, más que todo, explican y convencen para generar esta idea de integración social y política y esta idea de patriotismo constitucional. Entonces, hemos visto al menos en varias sentencias eh, del Perú, de que el Tribunal Constitucional también tiene esta función republicana, ¿no? Vemos que sus sentencias también de una parte son pedagógicas, tratan de explicar ciertos aspectos y tratan también de convencer a los actores políticos para que se adecúen a los parámetros constitucionales en sus actuaciones. Otra segunda función que menciona el profesor Juan Manuel Sosa es en torno a la función reconciliadora. ¿Qué significa esto? Principalmente la transición democrática. Eso ocurre principalmente en aquellos contextos donde se ha vivido un escenario de vulneraciones de derechos. Por ejemplo, puede ser que después de la época de terrorismo, entre otros aspectos. Entonces, en el marco de esos contextos bastante delicados que se dan en el marco de algunos estados, es que las Cortes Constitucionales también tienen esa función reconciliadora en torno a valorizar y hacer y tener una presencia bastante significativa en esa transición democrática, ¿no? Esto ha ocurrido en diversos países también de la región, y no solo en la región, sino en las cortes constitucionales en general del mundo.
Otra tercera función se marca en la función moderadora. ¿Qué significa esto? Más que todo es mediador y preservación de la unidad política nacional. Y esto es un aspecto que, bueno, al menos aquí en el Perú hemos podido observar bastante de cerca, ¿no? Justamente en torno a estas crisis que se han dado en el Perú, esas crisis políticas, esos conflictos entre poderes, es que hemos visto que la actuación del Tribunal Constitucional ha sido bastante importante para poder mediar el conflicto y poner fin finalmente al escenario de inestabilidad política en la que estábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los casos de la disolución parlamentaria, de la vacancia presidencial, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, en estos ámbitos políticos tan delicados que hemos vivido en los últimos años, el rol que ha tenido el Tribunal Constitucional al respecto ha sido bastante importante y justamente sus decisiones han también generado que el escenario de estabilidad al menos ya no siga tan constante, ¿no? Entonces, este es un aspecto también importante. Y esto también es necesario mencionar que por muchos años se han considerado los actos políticos como no justiciables, ¿no? Justamente se refieren a este concepto de las cuestiones políticas no justiciables, porque antes eran entendidas que no podían tener ningún tipo de control, ¿no? Pero hemos visto que en los últimos años que muchas de estas actuaciones políticas sí también tienen que adecuarse a los parámetros que se establezcan en la Constitución. Y es por eso que hemos visto que en los últimos años el Tribunal Constitucional también ha tenido un papel bastante significativo en la garantía de la estabilidad democrática en nuestro Estado. Y bueno, en ese sentido, vemos también de primera mano esta función moderadora que tiene el Tribunal Constitucional, que antes no era concebida ni siquiera por parte de los jueces constitucionales que entran en estos aspectos políticos, pero actualmente vemos que es un actor más que todo esencial para preservar la estabilidad eh, democrática de nuestro Estado. Asimismo, existe la función de reconocimiento, ¿no? Esta función de reconocimiento también hemos visto en diversos casos de parte de nuestro Tribunal Constitucional, sobre todo para visibilizar a las minorías excluidas, ¿no? Entonces, más que todo, el Tribunal Constitucional también, más que todo, aborda políticas de inclusión, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, un caso bastante famoso, se dio del caso de las hermanas Ciesa. Las hermanas Ciesa eran dos hermanas que querían terminar sus estudios secundarios, ¿no? Lamentablemente por una serie de temas no pudieron hacerlo de manera eh, seguida en el momento que les correspondía, sino que ellas querían más que todo retomar cuando ellas ya tenían una cierta mayoría de edad. Entonces, a ellas no les correspondía, por ejemplo, acudir a la misma escuela que en una escuela regular, sino que tenían que ir a una escuela especializada porque ellas tenían una mayoría de edad. El problema era que esta escuela especializada para ellas quedaba un tramo imposible de realizar, ¿no? Ellas tenían que caminar 4 horas a pie, tenían que tomar una serie de embarcaciones, entre otros aspectos. Empleaban aproximadamente 8 horas para llegar a este centro educativo. Entonces, en la práctica era imposible que las hermanas Ciesa pudiesen estudiar, ¿no? Entonces, continuar con los estudios. Por eso se deciden matricular en la escuela regular, pero finalmente el UGEL de la zona no los reconoce. Y este caso llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Y en este caso el Tribunal Constitucional no solo analiza el caso, no solo resuelve el caso, sino que también advierte que esta situación que viene atravesando la semana Ciesa en torno a la carencia, eh, a la falta o la desprotección del derecho a la educación, esto también se ve en diversas partes del país, ¿no? Entonces, y es por eso que el Tribunal Constitucional emite una sentencia estructural en aras de determinar de que, bueno, efectivamente estamos ante un problema estructural, es un problema de muchos años, es un problema que involucra una serie de aspectos y que el Estado no está cumpliendo su rol. Entonces, es a raíz de estas omisiones que se dan en el marco de otras instituciones del Estado, es que el Tribunal Constitucional también cumple un rol esencial en base a determinar esta función de reconocimiento, ¿no? Generar que estas brechas que existen, estas desigualdades estructurales
que existen se acortan. Y es por eso que, por ejemplo, en este caso, las hermanas Ciesa, el Tribunal Constitucional no solo determinó cuál iba a ser la resolución del caso, sino también determinó que se analizara la situación de las personas de diversas regiones pobres del país en torno a el acceso a la educación, y es por eso que ha establecido y ha determinado que el Estado debe tener un plan de educación para estas zonas y en aras de garantizar el derecho a la educación de las personas, ¿no? Y en aras del seguimiento justamente de las sentencias en el marco de esta política de seguimiento de sentencias que ha sido incorporado hace poco en el Tribunal Constitucional, es que se han dado una serie de audiencias para ver cómo ha sido cuál ha sido el avance en relación a esa protección del derecho a la educación en torno a estos aspectos, ¿no? Entonces vemos que esta función de reconocimiento también es bastante importante en nuestro estado y y se ha dado y se viene dando a raíz más que todo de estas sentencias estructurales. Y bueno, finalmente tenemos esta función racionalizadora, que más que todo que también el Tribunal Constitucional tiene que tener, bueno, a través de sus sentencias, tiene que arribar a resultados razonables y predecibles. Y es por eso que se exige la motivación de sus decisiones, ¿no? Y bueno, justamente en el marco de esta idea de tener una mayor participación eh, en torno a la garantía de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional de parte del Tribunal Constitucional, es que se ha dado justamente una polémica en relación a los límites de los jueces constitucionales, ¿no? Entonces, más que todo, esta idea de cómo se concibe el constitucionalismo hoy en día ha generado una gran discusión en relación a los límites que tienen los jueces constitucionales y en la manera que estos realizan el control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, eh, hay mucha crítica en relación a que es verdad que un juez constitucional es bastante importante en un Estado, ¿cierto? Sin embargo, también lleva a cuestionarnos si efectivamente la actuación que tienen los jueces constitucionales es la más adecuada, ¿no? Porque, o puede ser entendida que puede estar quizás socavando las competencias de otros órganos del Estado. Entonces, este es un aspecto que se ha discutido bastante, es un aspecto que actualmente sigue en discusión, sobre todo porque ya vamos a ver algunas innovaciones que también se han dado a nuestro constitucionalismo en torno al papel que cumplen los jueces constitucionales y vemos una principal innovación que se ha dado, por ejemplo, en el marco del control de las deliberaciones parlamentarias, ¿no? Este es un aspecto que antes no podía ser entendido o no podía ser visto desde el ámbito del constitucionalismo, pero vemos que al menos en nuestro estado hay bueno, ya no solo es una, sino son tres sentencias que abordan justamente esta posibilidad del control constitucional de las deliberaciones parlamentarias, ¿no? Eso ya lo vamos a ver posteriormente, pero es un tema que es necesario tenerlo en cuenta en relación a cuáles son los límites de los jueces constitucionales en la garantía de la supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, finalmente arribamos a una tesis en relación al autocontrol o el self-restraint de la justicia constitucional. Entendemos principalmente que esta tesis del autocontrol son principalmente dos aspectos esenciales. En primer lugar, la motivación de las sentencias judiciales y en segundo lugar, el principio de rogación. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que las sentencias o las decisiones emitidas por el juez constitucional tienen que estar motivadas, ¿no? Entonces, esta motivación que se exige a los jueces constitucionales también es un primer límite que tiene. Entonces, sus decisiones no van a poder ser arbitrarias, sino que esas decisiones tienen que estar motivadas y esas motivaciones tienen que ser accesibles a todos, ¿no? Y es por eso que las sentencias, sobre todo los que son de procesos abstractos, son publicadas en el portal. Asimismo, algunas de las sentencias, las audiencias de perdón, la discusión que se da entre los magistrados del Tribunal Constitucional en casos bastante importantes, también algunos de estos han sido transmitidos, ¿no? Ha sido accesible al público, aspecto que
va justamente esta política de transparencia que viene teniendo al menos esa conformación del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, estos son los primeros aspectos que vemos, es una forma de también un autocontrol por parte de los jueces, que los jueces constitucionales también tienen ciertos límites, ¿no? Y estos límites también se ven reflejados y se ven sobre todo orientados en torno a la necesidad de motivar sus sentencias judiciales. Y un segundo aspecto en torno a este control es el principio de derogación. Este principio de derogación hace referencia de que al menos los jueces constitucionales no actúan de oficio, sino que es necesario que, por ejemplo, se presente una demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden haber leyes que son inconstitucionales, evidentemente, pero el Tribunal Constitucional no puede resolver de oficio, ¿no? Siempre tiene que, alguien, un sujeto legitimado, tiene que presentar una demanda de inconstitucionalidad frente a este artículo o a esta ley que es inconstitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio. Entonces, eso también se concibe como un tipo de autocontrol por parte de los jueces constitucionales para evitar que su actuación sea desmedida. Entonces vemos esas dos primeras categorías, esas dos primeras características, que es en base a la motivación de sus sentencias y a ese principio de derogación. Y bueno, ahora entramos en torno al derecho procesal constitucional, ¿no? Entonces, justamente en el marco de esta idea del Estado constitucional de derecho, de la supremacía de la Constitución, de la tutela de los derechos fundamentales, entre otros aspectos, es que también se genera la necesidad de tener procesos para la garantía de la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos al derecho procesal? Existen bastantes posturas al respecto de cómo entender al derecho procesal, ¿no? Principalmente podemos advertir tres posturas. Una primera de ellas se basa en que el derecho constitucional concretizado. Esto más que todo es una perspectiva material, que hace referencia que está más ligado a la idea del derecho constitucional y a los derechos fundamentales, que bueno, más que todo se busca resguardar a través del derecho procesal, ¿no? Entonces, más que todo vemos esta idea o esta perspectiva de un ámbito mucho más material y sustantivo del derecho procesal, teniendo en cuenta la finalidad del mismo, que es la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía normativa de la Constitución. Otro segundo aspecto, o otra segunda tesis, una forma de entender el derecho procesal, se basa en la naturaleza procesal, ¿no? Más que todo, el derecho procesal constitucional se basa en un instrumento para hacer efectiva, eh, más que todo, lo que se busca resguardar, ¿no? Que es la supremacía de la Constitución y los derechos. Pero tiene como base que es el derecho procesal instrumental, que justamente la finalidad es servir como un instrumento para la garantía finalmente de la finalidad última que se busca, ¿no? Entonces, el derecho procesal constitucional lo vemos que todo como un derecho procesal en sí mismo y no tanto como un derecho constitucional concretizado que ya se va más que todo en una perspectiva más material y sustantiva. Y bueno, frente a estas dos posturas existe una idea más que todo intermedia de calificar más que todo el derecho procesal constitucional como una disciplina mixta o híbrida, donde más que todo comprende tanto el derecho constitucional y también el derecho procesal, ¿no? Entonces, no más que todo en esta tercera idea, tercera tesis, vemos que el derecho procesal no solo va a ser entendido desde una perspectiva material o solo desde la perspectiva procesal, sino es considerado ambos, ¿no? Es tanto material y es tanto procesal. Y bueno, finalmente pasamos a los procesos constitucionales. ¿Cuáles son los procesos constitucionales? Vemos que existen dos principales tipos, ¿no? En primer lugar, aquellos procesos que se encargan de la tutela de los derechos fundamentales. En segundo lugar, los procesos que se encargan en torno a la supremacía de la Constitución. En torno a los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales, tenemos el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento, ¿no? Bueno, hay una pequeña paréntesis en torno al proceso de cumplimiento, porque más que todo hace cumplir los actos y resoluciones administrativas más que
la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces aquí también hay una serie de discusión en torno a si considerar al proceso de cumplimiento como un proceso constitucional, pero bueno, está incluido como tal al menos en nuestro Código Procesal Constitucional, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos procesos? Bueno, el proceso de amparo que más que todo se encarga de proteger aquellos derechos que no se encuentran protegidos por el habeas corpus y el habeas data. El habeas data se encarga de proteger la libertad, seguridad personal y los derechos conexos. El proceso, perdón, habeas corpus, el proceso de habeas data se encarga del acceso a la información pública y autonomización informativa. Y bueno, el proceso de cumplimiento hace cumplir aquellos actos y resoluciones administrativas, ¿no? Entonces, ya a lo largo del diplomado van a poder analizar cada uno de estos procesos de manera mucho más profunda y ver cuáles han sido los cambios que se han dado en el marco de ese nuevo Código Procesal Constitucional, entre otros aspectos. Y bueno, ¿cuáles son los procesos que se encargan más que todo de la supremacía constitucional? Bueno, está el proceso de inconstitucionalidad, que se encarga de garantizar que las normas de rango de ley, rango legal, no contravengan a la Constitución. En los procesos de acción popular, que también las normas de rango infralegal no contravengan la Constitución. Y finalmente se encuentra el proceso de cumplimiento, en torno a garantizar que las atribuciones y competencias entre órganos constitucionales no vulneren lo que se encuentra establecido en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Entonces, bueno, en torno a la tutela de los derechos fundamentales, vemos que quién es el competente para analizar estos procesos, ¿no? En amparo inicia en el Poder Judicial y puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre para el habeas corpus, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Entonces vemos que en los procesos de tutela de derecho inicia en el Poder Judicial y estos pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional. Ya vamos a ver cómo es que llega al Tribunal Constitucional. Pero en principio son ambos órganos los que tienen la competencia para ver estos procesos. Que por el contrario, en relación a la supremacía de la Constitución, ¿no? Cuando hablamos de los procesos de inconstitucionalidad, acción popular, competencial, no existen instancias únicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proceso de inconstitucionalidad, la única instancia es el Tribunal Constitucional. Ese proceso no inicia en el Poder Judicial y arriba al Tribunal Constitucional, no. Sino que directamente, cuando exista alguna vulneración a una norma de rango legal, como las ordenanzas, las leyes, los decretos legislativos, entre otros, entonces directamente se interpone la demanda ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, los procesos de acción popular, que son normas infrarlegales, tan solo se ven en el Poder Judicial. Estos casos, los procesos de acción popular no se ven en ningún sentido en el Tribunal Constitucional. Entonces, el único encargado en torno al único competente para ver estos procesos en torno a las normas infralegales que vulneran la Constitución es el Poder Judicial. Y finalmente, el proceso competencial también evidentemente se analiza en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando existen ciertos conflictos como hemos visto en los últimos años en torno a las competencias de los órganos, es que esto no va a ser analizado por el Poder Judicial, sino va a ser analizado eh, únicamente por el Tribunal Constitucional. Y bueno, ¿cuál es la relación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a ver los procesos de tutela de derechos y luego vamos a ver aquellos procesos de supremacía de la Constitución. Entonces, vemos que en el artículo 202 de la Constitución se establece lo siguiente, ¿no? Que corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, ¿no? Entonces vemos que es un mandato constitucional que finalmente el Tribunal Constitucional es quien conoce en última instancia aquellas resoluciones denegatorias de estos procesos de tutela de derechos, ¿no? Y bueno, este aspecto también se encuentra tratado en relación a el artículo 24 del
el nuevo Código Procesal Constitucional. Y bueno, principalmente establece el recurso de agravio constitucional. Cuando hablamos de un recurso de agravio constitucional, ¿qué es un recurso de agravio constitucional? Principalmente es aquel mecanismo para que los procesos puedan llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? No ocurre en todos los casos. Como se establece aquí en el artículo 202 de la Constitución y el artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional, en primer lugar, tienen que ser, eh, bueno, vamos a explicarlo mejor en esta segunda parte. Bueno, son en primer lugar estos cuatro procesos. Cuando hablamos de recurso de agravio constitucional, son el proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento, ¿no? Entonces vemos que son estos cuatro procesos que pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional y, bueno, estos nacen en el Poder Judicial, pero pueden llegar a través de este recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Cuando llegan estos procesos al Tribunal Constitucional, bueno, vemos que tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional, que tiene que haber una resolución de segundo grado y que sea improcedente o infundada en este segundo grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, en principio, no podría una sentencia que declara fundada la demanda llegar a través de un agravio constitucional al Tribunal Constitucional, ¿no? En principio no se podría, al menos es lo que se establece en el artículo 24 y en el artículo 202 de la Constitución. Entonces, vemos que estos son los dos supuestos para hablar de recurso de agravio constitucional, que sea una resolución de segundo grado y que esa resolución sea tanto improcedente o infundada en esos cuatro procesos: amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto esencial, ¿no? No todo lo denegado tiene relevancia constitucional. Este es un gran problema que, bueno, evidentemente va a generar mayores problemas en torno a las nuevas modificaciones que se han dado en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente a qué me refiero con esto, pero principalmente vemos de que, más que todo, no todo lo denegado en sí tiene una relevancia constitucional. Y por eso no es que, por ejemplo, existen casos que son bastante, a veces no encuentro el calificativo para mencionarlo, pero por ejemplo hubo el caso de la rata presidente o casos en torno a que se discute la propiedad de un vino. Son casos que han llegado al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, vemos que en verdad estos no tienen relevancia constitucional y es por eso que se ha dado más que todo el precedente Vázquez Romero, que esto se ha dejado, bueno, esto ha generado una serie de críticas en torno a las modificaciones del Código Procesal Constitucional, ¿no? Pero bueno, en general, y teniendo en cuenta en un primer momento que el recurso de agravio constitucional ocurre en estos cuatro procesos y en un primer momento son aquellas que son de una resolución de segundo grado y que son aquellas declaradas improcedentes e infundadas. ¿Por qué menciono que son de manera preliminar, que son aquellas que son declaradas, que son esas que tienen esas dos características, ¿no? Bueno, principalmente porque existen ciertas excepciones. Y estas excepciones se han dado a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y es por eso que hablamos de recurso de agravio constitucional extraordinario. ¿Qué nos enfocamos? ¿A qué nos enfocamos o qué queremos aducir cuando hablamos de un recurso de agravio constitucional extraordinario, ¿no? Esto se ha dado en el marco, por ejemplo, de la sentencia de Dirección Regional de Pesquería de la Libertad. En ese caso, el Tribunal Constitucional ha señalado que en caso de resoluciones estimatorias que contravengan algún precedente, es que se va a poder analizar este caso en el marco del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, aquí ya no hablamos de sentencias denegatorias como lo que se señala expresamente del Código Procesal Constitucional o en la Constitución, que son otras sentencias desestimatorias, sino que hablamos de una excepción, ¿no? Entonces, hablemos del RAC a favor del precedente. ¿Qué tenemos por eso? Más que todo tenemos como este presupuesto que es una resolución estimatoria y que más que todo se puede analizar esto porque
En esos casos se está vulnerando un precedente constitucional. Es en ese sentido de que en este caso vemos que el Tribunal Constitucional trató de explicar este supuesto de la posibilidad que las sentencias estimatorias puedan ser analizadas a través de este recurso de agravio constitucional, porque se entendía esta idea de natatoria de justicia constitucional, ¿no? Entonces, eso es lo que en primer término ha determinado el Tribunal Constitucional para de una manera justificar la posibilidad de que a través de las sentencias estimatorias se puedan llegar al Tribunal Constitucional cuando se vulnera un precedente que ha sido determinado por el Tribunal Constitucional. Esta sentencia que es un precedente no duró mucho tiempo porque luego entró una nueva conformación del Tribunal Constitucional y emitió una nueva sentencia que es la sentencia Provías Nacional. En esa nueva sentencia en relación a Provías Nacional es que hubo una nueva conformación del Congreso perdón, una nueva conformación del Tribunal Constitucional y dejó sin efecto este precedente de el RAC a favor del presidente, ¿no? Entonces, ¿por qué se dejó sin efecto este precedente que se determinó en la Dirección Regional de Pesquería de la Libertad? Principalmente el argumento que se encuentra contemplado en la sentencia Provías Nacional es de que el Tribunal Constitucional no ha cumplido los presupuestos para declarar un precedente vinculante, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos para declarar un precedente vinculante? Principalmente que existan interpretaciones contradictorias. En segundo lugar, que exista interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente del bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, perdón, en tercer lugar, la necesidad de llenar algún vacío legislativo. Asimismo, la corroboración de normas que sean susceptibles de ser interpretadas de manera diversa, es decir, que pueden haber diversas interpretaciones de un solo supuesto, y la necesidad de cambiar ciertos precedentes que ya se han establecido previamente, ¿no? Entonces, estos son los supuestos para determinar o para declarar un precedente vinculante en el marco del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Entonces, más que todo, esta nueva conformación de tribunal mencionaba de que este precedente determinado por este caso de Dirección Regional de Pesquería de la Libertad no ha cumplido ninguno de estos supuestos para declarar la posibilidad de un precedente vinculante. Y es por eso de que dejan sin efecto este precedente del RAC a favor del precedente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a través de Provías Nacional, se deja sin efecto esa posibilidad que estas sentencias estimatorias que vulneren los precedentes del Tribunal Constitucional puedan analizarse a través del curso de agravio constitucional. Posteriormente a esto, es que el Tribunal Constitucional emite nuevas sentencias para analizar la posibilidad de que en sentencias estimatorias pueda llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si se dejó de lado la idea del precedente del RAS, perdón, a favor del precedente, sin embargo, se incorporan nuevos supuestos a través de los cuales una sentencia estimatoria puede llegar hasta el Tribunal Constitucional a través de este recurso de agravio constitucional. ¿Cuáles son estos supuestos que ha establecido el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de una vulneración al orden constitucional. Esto lo ha determinado principalmente en tres supuestos. En el supuesto de tráfico ilícito de drogas, cuando hablamos de un supuesto de lavado de activos y cuando hablamos de un supuesto de terrorismo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de casos que sean o que tengan una importancia significativa para el orden constitucional, como son estos casos de lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, es que el Tribunal Constitucional justamente ha determinado que es factible que se pueda conocer o pueda llegar al Tribunal Constitucional a través de este recurso de agravio constitucional, ¿no? Justamente para garantizar la supremacía constitucional en el marco de estos aspectos o de estos supuestos que son tan delicados para el orden constitucional, ¿no? Entonces, estos son los tres supuestos por los cuales sí se puede conocer a través de sentencias estimatorias que se pueden conocer en el Tribunal Constitucional, ¿no? El tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Y bueno, hace bastante poco, bueno, aquí hay un pequeño error, es en el 2017, pero bueno, hace poco se ha determinado también dos nuevos casos para determinar cuándo puede llegar una sentencia, una resolución estimatoria
a través de un agravio constitucional, a través del Tribunal Constitucional, ¿no? Al Tribunal Constitucional. En primer lugar, se dio esta sentencia que es de un proceso de amparo del 2000, que fue planteado en 2019, hace poco, en relación a los actos lesivos homogéneos. Y en segundo lugar, se ha dado en el marco del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, en este caso, justamente el Tribunal Constitucional, en aras de garantizar sobre todo el orden constitucional, en aras de garantizar de que no se cometan actos lesivos homogéneos y en aras de garantizar el cumplimiento de sus sentencias, es que ha establecido que estos van a ser los supuestos excepcionales para que las resoluciones estimatorias puedan llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, vemos que esta primera idea que se tiene que en torno a que solo tienen que ser las sentencias estimatorias, bueno, no es así, no es así del todo, porque vemos que han habido y posiblemente existan mayores supuestos que se incorporen en torno a esta posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional de estas sentencias que son estimatorias, ¿no? Entonces, son supuestos excepcionales claramente, pero vemos que el Tribunal Constitucional también ha determinado que sí es factible, ¿no? Sí es factible que lleguen esas resoluciones estimatorias al tribunal. ¿Y cuál es la razón que está detrás de esto? Sobre todo porque hablamos de supuestos específicos que sí merecen una mayor protección constitucional, ¿no? Entonces, es por eso que sí es factible que al menos en estos 5 supuestos, cuando estamos hablando de sentencias estimatorias, sí lleguen a través de recurso de agravio constitucional. Pero hay un aspecto que también el Tribunal Constitucional ha hecho bastante énfasis, ¿no? Que más que todo, tiene que haber una relevancia constitucional. Y justamente tiene que haber una relevancia constitucional porque si todo es, si todas las sentencias denegatorias van a ser van a llegar al Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional si se cumplen aquellos supuestos procesales meramente. Entonces, vemos que la carga procesal también va a aumentar bastante para el Tribunal Constitucional y se va a dejar de lado eh, casos de que sí merecen una verdadera tutela urgente, ¿no? Entonces, hay casos que lamentablemente que llegan al Tribunal Constitucional, pero más que todo tienen ese afán dilatorio, ¿no? Porque son casos que no tienen una verdadera relevancia constitucional. Y han habido bastantes casos eh, bastante raros que han llegado al Tribunal Constitucional, como el caso de la rata presidente, el caso de la protección, o se pedía la protección de la titularidad de un vino, o sea, son casos que la verdad es que no tienen esa relevancia constitucional que tienen otros casos que lamentablemente no tienen una respuesta a tiempo, una respuesta urgente, porque existe mucha carga procesal. Y es por esto que a través de un precedente se ha establecido la posibilidad de determinar la improcedencia liminar. La improcedencia liminar en aquellos supuestos que no cumplan determinados aspectos que tienen relación en torno a esta relevancia constitucional, ¿no? Y es por eso que hablamos del precedente Vázquez Romero. Este es un precedente bastante importante y que ha sido aplicado por gran parte de de este periodo que han tenido los magistrados del Tribunal Constitucional, que bueno, ya la mayoría han cumplido su periodo, pero vemos que ha sido aplicado al menos en esta conformación del Tribunal Constitucional en diversos casos, ¿no? Entonces, más que todo, este precedente Vázquez Romero se ha dado para evitar que existan casos que no tengan relevancia constitucional que sean vistos de manera que entren al fondo, entre otros aspectos, ¿no? Que tengan vista de causa, entre otros. Entonces, ¿cuáles son aquellos supuestos en los cuales se establece la posibilidad de declarar la improcedencia liminar? Bueno, he establecido principalmente cuatro puntos en relación a la posibilidad de la sentencia interlocutora denegatoria. ¿Cuáles son estos aspectos? En primer lugar, la supuesta vulneración que se invoque carezca de fundamentación, es decir, que no exista una verdadera motivación, una verdadera fundamentación que sustente la demanda, ¿no? Entonces, cuando exista una carencia de fundamentación, esta puede ser declarada
improcedente eliminarmente. En segundo lugar, se basa en torno a que la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, ¿no? Este es un aspecto que ha también tenido bastantes cuestionamientos, pero finalmente el Tribunal Constitucional ha determinado a través de una sentencia que entendemos por esta especial trascendencia constitucional. Y bueno, en tercer lugar, se establece que cuando lo que se invoca contraiga un precedente que ha determinado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando si evidentemente lo que se invoque vulnera algún precedente determinado, en ese sentido, será también declarado liminarmente improcedente, ¿no? Sin necesidad de la vista de la causa de las partes, entre otros aspectos. Y en cuarto lugar, que se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, ¿no? Cuando vemos que son casos que son iguales, entonces en ese sentido también ocurre la posibilidad de declarar la improcedencia liminar. Entonces, esos son esos cuatro supuestos que se han incorporado a través del presidente Vázquez Romero, que es el expediente 00987-2004, un proceso de amparo. Y esta sentencia, pues, ha sido bastante cuestionada también en torno a la imposibilidad, por ejemplo, que las partes puedan participar en una audiencia, ¿no? Pero más que todo vemos que el sentido que se ha dado a este precedente Vázquez Romero se ha dado para aminorar la carga procesal que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional y para que puedan responder de una manera más rápido a procesos que sí merecen o sí tienen una relevancia constitucional importante, ¿no? Entonces, si no se cumplen aquellos supuestos como estos establecidos en el presidente Vázquez Romero, entonces estos casos son declarados improcedentes liminarmente. Sin embargo, ocurre un tema bastante, que bueno, ha tenido bastante crítica, que se ha sido en el marco de este nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? En ese nuevo Código Procesal Constitucional se ha establecido que es obligatoria la vista de la causa en el marco de la posibilidad de aquellos procesos que provienen a través del recurso de agravio constitucional, ¿no? Entonces, aquí se estableció prácticamente que el precedente Vázquez Romero ya ya no sería aplicable y asimismo que va en contra de lo establecido en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que establece que también las salas del Tribunal Constitucional la posibilidad de declarar la improcedencia de estos recursos de agravio constitucional en estos cuatro supuestos, ¿no? Entonces, vemos que esta modificación genera una serie de problemas porque va a generar que se incremente la carga procesal que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes y que hacían hincapié diversos magistrados del Tribunal Constitucional es de que esa posibilidad de agravio constitucional frente a sentencias desestimatorias, más que todo, eso no implica que todas tengan que llegar sí o sí al Tribunal Constitucional, ¿no? Se tiene que analizar la relevancia constitucional. Y es por eso que esa relevancia constitucional se ha visto traducida justamente en estos cuatro supuestos que se han establecido en el presidente Vázquez Romero, ¿no? Son supuestos que han sido aplicados por esta conformación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, hubo algunos magistrados que no se encontraban de acuerdo en torno al presidente Vázquez Romero y ellos emitían su voto singular. Sin embargo, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional han venido aplicando este presidente Vázquez Romero y es por eso que se dio la oportunidad de declarar la improcedencia liminar en determinados supuestos cuando no se cumplían estos cuatro aspectos. Sin embargo, a través de esta modificación del nuevo Código Procesal Constitucional es que se hace obligatoria la posibilidad de la vista de la causa, ¿no? Entonces, sí o sí, no va a haber una improcedencia liminar, ¿no? Entonces, vemos que este es un aspecto que ha generado bastante crítica, ha generado bastante preocupación también por que aumenta claramente la carga de los magistrados. Y justamente para eso he sacado algunos gráficos de la página del Tribunal Constitucional y vemos que, por ejemplo, en este año, hasta el 30 de junio, se han presentado 1.093 casos de amparo, se han presentado 83
acción de cumplimiento, 482 habeas corpus, 66 habeas data, 44 quejas, 23 inconstitucionalidades y 6 competenciales, ¿no? En total tenemos un total de 1.797 casos nuevos que se han presentado tan solo hasta el 30 de junio. Entonces vemos que no es una carga menor, ¿no? Porque cada uno de estos procesos, al menos, por ejemplo, en el marco de los procesos de inconstitucionalidad, requiere un análisis, requieren eh, bastantes aspectos que es necesario que los magistrados del Tribunal Constitucional pues, puedan evocarse, ¿no? Entonces, es un número bastante alto y vemos en este segundo gráfico cómo ha sido la distribución de la carga procesal en los últimos años. Entonces vemos que, por ejemplo, esta carga procesal que han tenido los magistrados del Tribunal Constitucional ha subido un montón en el año, bueno, ha ido en ascenso, ha llegado a un pico más alto en el 2015 por estos años y luego ha ido bajando considerablemente, ¿no? Hasta llegar actualmente en el 2021, donde vemos que la carga procesal ha bajado significativamente. Entonces, cuando se ha publicado este precedente Vázquez Romero, se ha publicado a fines del año 2014. Entonces, vemos que la posibilidad de este precedente Vázquez Romero también ha generado que la carga del Tribunal Constitucional pues baje, ¿no? Entonces vemos que en los siguientes años, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, estos casos han ido bajando, ¿no? Entonces esta carga procesal no ha sido tan amplia, pero vamos a ver cuáles van a ser en sí los efectos que tienen estas nuevas modificaciones que se han dado al Código Procesal Constitucional en relación a la necesidad o a la imposibilidad de declarar la improcedencia liminar en ciertos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto que ha generado bastante controversia, bastante crítica. Actualmente bueno, existen en general dos demandas presentadas en relación a este nuevo Código Procesal Constitucional en diversos aspectos y uno de estos aspectos pues mencionan eh, esa modificación que se dio en el marco de la improcedencia liminar. Veamos qué dice pues el Tribunal Constitucional. Y, y bueno, eso es un aspecto bastante, bueno, que preocupa porque muchos de los procesos que requieren y que tienen esta relevancia constitucional no, quizás puedan generar o sean resueltos en un mayor plazo de tiempo, ¿no? Entonces, sí, ese es un aspecto que sí ha sido al menos advertido por diversas personas en el marco de estas nuevas modificaciones que se han dado al código. Y bueno, ahora pasamos en relación a estos procesos de supremacía de la Constitución, ¿no? Entonces vemos que en sí eh, los procesos de supremacía de la Constitución, como son el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, el proceso competencial, tienen competencia única, ¿no? No ocurre lo mismo que en el caso de los procesos de tutela de derechos que se ve en el Poder Judicial o pueden llegar al Tribunal Constitucional, sino que son procesos que inician en una instancia y terminan en esa instancia, ¿no? Sin embargo, también existe una serie de relación, una vinculación en más que todo en los procesos de acción popular y acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, el profesor Juan Carlos Murón ha determinado, por ejemplo, cuál va a ser la vinculación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser finalmente, cómo se va a dar esta relación que existe entre ambos órganos del Estado? En primer lugar, abordamos que existe una serie de subordinación a lo resuelto en los procesos de inconstitucionalidad, en los procesos de acción popular, en aquellos aspectos conexos, ¿no? Entonces, existe aquí una serie de subordinación de lo que se resuelva en los procesos de acción popular en torno a los procesos de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto donde existe efectivamente esta subordinación de los procesos de acción popular y los procesos de inconstitucionalidad. ¿Por qué existe esta subordinación? Bueno, principalmente porque los procesos de acción popular, como sabemos, se analizan las normas infralegales, ¿no? Entonces,
eh, cuando sigamos el Tribunal Constitucional declara que una norma es de acuerdo a la Constitución, entonces sí, esa misma norma, de alguna manera, a través, digamos, la reglamentación de esa norma, se encuentra a través de un proceso de acción popular y es finalmente el juez del Poder Judicial que va a evaluar la constitucionalidad y la legalidad de ese reglamento, entonces tiene que también tener en cuenta a lo que se ha establecido en el proceso de constitucionalidad en torno a esa ley, ¿no? Entonces, esta es una primera subordinación que se da de los procesos de acción popular a los procesos de inconstitucionalidad. Asimismo, existe esta tramitación preferente del proceso de inconstitucionalidad respecto a la acción popular, cuando haya normas relacionadas en ambos procesos, ¿no? En ese sentido, vemos que se le da preferencia a este proceso de inconstitucionalidad frente a los procesos de acción popular. Muchas veces, por ejemplo, en los procesos de inconstitucionalidad, como pretensión accesoria, piden que también por eh, inconstitucionalidad por conexidad declaren la inconstitucionalidad de un reglamento, ¿no? En esos casos, en esos casos, pues finalmente el Tribunal Constitucional va a tener que analizar en primer lugar, en primera instancia, pues el proceso de inconstitucionalidad tiene que analizar la validez de la norma y por eso analizar si existe algún tipo de, de inconstitucionalidad por conexidad de algún tipo de norma, ¿no? Entonces, más que todo, si por ejemplo ese reglamento se está viendo en el proceso de acción popular, entonces, quien va a tener esta tramitación preferente va a ser más que todo el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad. Bueno, luego, asimismo, existe en torno a estas técnicas interpretativas, existe más que todo un trasplante en ambos procesos, ¿no? Vemos que finalmente en ambos procesos lo que se trata de resguardar es la supremacía de la Constitución, ¿no? Entonces, es por eso de que, si bien es cierto, estamos hablando de normas de diferentes rangos, de rango legal y rango infralegal, sin embargo, estas técnicas interpretativas pueden ser aplicadas en ambos procesos, ¿no? Entonces, por eso se mencionan el trasplante de técnicas de interpretación, como puede ser, por ejemplo, la interpretación conforme a la Constitución de las normas cuestionadas, ¿no? Entonces, más que todo los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, vemos que no, la finalidad no, última no va a ser que la norma sea expulsada del ordenamiento jurídico. Por el contrario, más que todo se va a tratar de garantizar y resguardar la interpretación conforme a la Constitución. Y es por eso que cuando una norma es declarada inconstitucionalidad es porque es última ratio, ¿no? Porque finalmente es el juez constitucional es el que ha ya evaluado las posibilidades de interpretación conforme a la Constitución, pero sin embargo, si eso no se puede realizar, en ese sentido la norma sigue declarada inconstitucional, ¿no? Pero siempre el juez constitucional va a tener en cuenta que la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma va a ser última ratio, no va a ser un aspecto que se va a buscar, por el contrario, se va a tratar de evitar. Y es por eso que la interpretación siempre lo van a tratar de dar de acorde a los parámetros constitucionales y buscar una interpretación que sea verdaderamente conforme a la Constitución. Entonces, bueno, vemos que sí existe también este traspaso, este trasplante de estas técnicas de interpretación que han sido desarrolladas a bueno, los procesos de inconstitucionalidad, a los procesos de acción popular. Y bueno, finalmente existe la improcedencia de procesos de acción popular si la norma reglamentaria reitera la regla consagrada en la exposición con rango de ley, ¿no? Más que todo, se da esta improcedencia porque finalmente el que va a analizar la constitucionalidad de la norma, si es contrario o no, finalmente el que va a analizar es el Tribunal Constitucional en torno a las normas de rango de ley. Entonces, si una norma infralegal reitera lo mismo que una disposición legal, una norma legal, entonces en ese sentido se declara improcedente ese proceso de acción popular hasta que este proceso pues sea visto a través de un proceso de inconstitucionalidad frente a esta ley eh, que bueno, el reglamento está reiterando, ¿no? Entonces,
Estas son algunas maneras de que existe esta vinculación entre los procesos de acción popular y los procesos de inconstitucionalidad, la relación que se da entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en esos procesos de supremacía constitucional. No ocurre lo mismo con la tutela de derechos, porque, bueno, vemos que en la tutela de derechos sí es factible que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en el caso de estos procesos de supremacía de la Constitución, vemos que más que todo cada uno tiene una instancia única y es por eso de que los procesos terminan en la instancia donde inician, ¿no? En ese sentido, más que todo, ha existido también una serie de críticas y una serie de debates se ha dado en el marco de los procesos de acción popular, porque muchos mencionan que debe ser el Tribunal Constitucional que analice estos procesos, ¿no? ¿Por qué se limita que sea tan solo el Poder Judicial y no puede llegar a estos casos al Tribunal Constitucional, al menos en algunos supuestos, ¿no? Entonces, esta es una crítica que también ha surgido bastante. Y bueno, lamentablemente cuando se aprobó ese nuevo Código Procesal Constitucional también hubo una deficiencia en relación a la deliberación que hubo en el marco de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema en relación a por qué los procesos de acción popular no pueden llegar al Tribunal Constitucional, al menos en determinados supuestos, no han sido contemplado, no ha sido comentado tampoco. Y bueno, y era un aspecto que se esperaba que podía ser discutido, ¿no? Y eso es una omisión que hubo, justamente porque esta aprobación de este nuevo Código Procesal Constitucional también tuvo o tiene ciertos problemas en el marco de la deliberación. Y justamente pasamos al segundo punto, que es en el marco de las innovaciones de la justicia constitucional, ¿no? Y yo principalmente lo voy a abordar en torno a esta posibilidad del control de constitucionalidad de la deliberación parlamentaria, ¿no? En el marco de la justicia constitucional, en verdad, en los últimos años, debido a este rol mucho más activo que tienen las cortes constitucionales y los jueces constitucionales, es que hemos visto que existe una serie de innovaciones, ¿no? Estas sentencias estructurales que antes no eran pensadas, no era posible que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pudiera analizar problemas estructurales y determinar que determinadas instituciones revisen determinadas acciones para la garantía y la inclusión de determinadas minorías. Eso era impensable, ¿no? Como hemos visto, el rol que ha tenido el Tribunal Constitucional en los últimos años eh, se ha ampliado bastante, ¿no? Y es por eso que vemos que existen muchas innovaciones en el ámbito de la justicia constitucional. Y una de estos principales, en mi opinión, principales innovaciones se ha dado en el marco de la posibilidad del control de la deliberación parlamentaria en el marco de justamente teniendo como finalidad la supremacía de la Constitución. Entonces, ¿qué abordamos cuando hablamos de la deliberación parlamentaria? ¿Por qué el Tribunal Constitucional lo aborda? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los límites? Entre otros aspectos, ¿no? En primer lugar, es necesario entender cómo es que funciona el Congreso de la República, ¿no? Cómo es que funciona en el marco de la aprobación de normas. Como sabemos, nosotros tenemos un régimen unicameral. Solo tenemos una sola cámara, no tenemos una segunda cámara revisora como en determinados países existe, o como es lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Nuestra tradición siempre ha sido la bicameralidad, pero bueno, esto ha cambiado y actualmente tenemos la unicameralidad, ¿no? Tenemos 130 congresistas que son elegidos por sufragio universal, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, justamente al no tener una segunda cámara revisora, es que los proyectos de ley son revisados o tienen menos espacios para ser revisados y discutidos. Y es justamente en esta ausencia de una cámara revisora, como es el Senado, es que en nuestro derecho parlamentario se ha tratado de determinar algunas instancias necesarias para poder garantizar la deliberación en la toma de decisiones legislativas, ¿no? Y es por eso que cuando se presenta, por ejemplo, un proyecto de ley, esto inicia justamente con la presentación del proyecto de ley y esto se va a ver remitido a las comisiones de estudio. Estas comisiones van a
dependiendo del tema que se aborde, por ejemplo, en el marco de el proyecto de ley, es que se van a analizar cuáles van a ser los aspectos más característicos, cuáles son las debilidades, una serie de aspectos más que todo técnicos, porque cuando hablemos del pleno ya es más que todo un aspecto político, ¿no? Entonces, más que todo se ha conformado la posibilidad de establecer una etapa de tramitación legislativa, que son las comisiones de estudio. Esas comisiones de estudio se caracterizan porque sean más técnicas que el debate en el pleno. Y es por eso que se ha generado la necesidad de que las normas que sean, perdón, que los proyectos de ley sean evaluados a través de las comisiones como una primera etapa antes de pasar al debate del pleno. Y bueno, estas comisiones pueden ser de diversos tipos, ¿no? Vemos que existe la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, entre otras comisiones importantes. Y un proyecto de ley puede tener, puede abordar diversos temas, entonces puede pasar a más de una comisión. Y finalmente es la comisión la que debate el proyecto de ley, es la comisión misma que puede invitar a una serie de especialistas para que analicen el tema, y no solo especialistas, sino también puede abrir estos espacios para que nosotros como ciudadanía, como ciudadanos, podamos participar en la aprobación y en el debate de ciertas normas, ¿no? Entonces, el debate en comisión es un primer tema bastante importante en nuestra, al menos en cómo se conforma, cómo se forman las normas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces el estudio de comisiones sí es un aspecto bastante relevante que hay que tener en cuenta en la formación normativa. Entonces, luego de discutir estos aspectos en la comisión, finalmente se aprueba un dictamen. Este dictamen puede recomendar el archivo del proyecto de ley, puede recomendar que esto sea aprobado y va a depender cómo es la votación, ¿no? Puede haber dictamen por mayoría, un dictamen que sea por unanimidad. Y bueno, si hay algunos congresistas que dentro de la comisión no están de acuerdo con el dictamen, puede hacer un dictamen en minoría, ¿no? Luego de esta etapa de dictamen pasa la publicación del dictamen. ¿Y por qué se da esta publicación de dictamen antes del pleno? Bueno, es por dos puntos esenciales. En primer lugar, para que los congresistas tengan un tiempo para analizar cuáles son las debilidades y fortalezas de este proyecto de ley que se quiere aprobar, y finalmente vayan al debate ya con una postura no determinada, sino con una postura, que ya tengan en cuenta cuáles van a ser las debilidades y fortalezas de este proyecto de ley, ¿no? Entonces, justamente se publican estos dictámenes con días de anticipación para que los congresistas puedan analizar cómo se va dando esta, cómo es que va a ser su participación en el pleno, qué es lo que más se puede incorporar o no, entre otros aspectos. Y también es necesario la publicación de dictamen porque también permite a la ciudadanía tener en cuenta qué es lo que se va a discutir en el siguiente pleno. Y es por eso que nosotros como ciudadanos podemos acceder al portal del Congreso, podemos bajar el dictamen, entre otros aspectos, leerlo, tener una posición determinada, entre otros, ¿no? Entonces, lamentablemente, uno de los aspectos malos, al menos en nuestro sistema parlamentario, es que no existen pues, mecanismos institucionales de participación ciudadana. Entonces, eso ha generado pues, que la ciudadanía muchas veces no tome en cuenta qué es lo que se está discutiendo, y por más que tenga una opinión al respecto y quiera hacerla llegar, pues no existen canales institucionales. Tan solo en el Congreso pues existe esa posibilidad de hacer comentarios en los proyectos de ley a través de la web, pero muchas veces esos comentarios no se leen y no es la manera más idónea, ¿no? Y es por eso que, bueno, lamentablemente, al menos en nuestro sistema parlamentario, no existe estos mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Pero bueno, eso también, la publicación de dictamen permite que la ciudadanía esté atenta, ¿no? Entonces vemos que esa publicación permite a los congresistas que tengan en cuenta cuáles van a ser los puntos fuertes o débiles del dictamen, y también a la ciudadanía estar eh, pendiente de qué es lo que se va a discutir o no. Y luego finalmente este tema pasa al pleno. En el pleno se discute, vemos que el debate en el pleno muchas veces es un poco más político,
se van dando una serie de posturas, entre otros aspectos, y has votado, ¿no? Y si has votado, si se aprueba, tiene que haber una segunda votación. Esta segunda votación no solo implica votar nuevamente, sino implica volver a debatir. Entonces, ¿por qué se ha incorporado esta etapa de tramitación legislativa en nuestro sistema? Bueno, porque claramente no existe una cámara revisora y porque las etapas de tramitación legislativa son menores. Y es por eso que se ha incorporado esta etapa de una segunda votación para generar mayor debate, que las decisiones adoptadas en el ámbito legislativo cuenten con una mayor deliberación. Y es por eso de que se ha incorporado esta etapa de tramitación legislativa, que es la segunda votación. Bueno, posteriormente, esta segunda votación que tiene que darse días después de esta primera votación, es que finalmente se aprueba y se promulga y sigue todo el trámite, ¿no? Entonces, esta es principalmente la etapa de tramitación legislativa. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde entran? ¿Cuál es el rol en sí, en general, de los jueces constitucionales en este ámbito, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro sistema? Bueno, principalmente que lamentablemente en nuestro Parlamento existe un déficit de una democracia deliberativa, ¿no? Existe un déficit de deliberación en la toma de decisiones legislativas. ¿Eso por qué se da? Pues prácticamente porque existe una gran exoneraciones de las etapas, muchas veces de los proyectos no son analizados en comisiones, pasan directamente al pleno, muchas veces no son publicadas en el portal, sino que son incorporadas en la agenda el mismo día que se va a discutir, entonces muchos parlamentarios no saben qué están discutiendo, la ciudadanía no sabe qué se está discutiendo, entre otros aspectos, ¿no? Y ni hablar de la segunda votación, ¿no? Esta segunda votación más que todo es una etapa que va quedando en desuso. Y bueno, me hubiera gustado mostrar unas gráficas, unos números, pero lamentablemente vemos que el número en sí de los proyectos de ley que tienen o pasan por una segunda votación es muy corto, más que todo, más del 80-90% de leyes que son aprobadas no han contado con una segunda votación. Entonces, esto claramente es una etapa que va quedando en desuso y eso es un gran problema. Y es por eso que aquí entra más que todo la justicia constitucional, ¿no? En relación a cuál es el rol de los jueces constitucionales en torno a la supremacía de la Constitución en esos aspectos. Prácticamente este tema se ha abordado a través de un caso que ha sido bastante polémico, sobre todo por lo que se discutía materialmente y también porque ha incorporado esta nueva forma, o esta nueva innovación en la justicia constitucional, ¿no? Que es el caso de la cuestión de confianza, que es el expediente 006-2018, proceso de inconstitucionalidad. En este proceso, el Tribunal Constitucional pudo terminar por primera vez que la deliberación puede ser considerado como un parámetro de control constitucional. Y esto es un aspecto bastante importante en nuestro medio, ¿no? Sobre todo porque por mucho tiempo ha existido este conflicto tan grande entre el constitucionalismo y por otro lado la democracia, ¿no? Porque muchas veces cuestionamos la actuación de los jueces constitucionales, sobre todo en el marco de los procesos de inconstitucionalidad, porque finalmente es el Congreso de la República el que representa al pueblo, ¿no? Y es la crítica va a cómo es que tan solo 7 personas pueden ir en contra de lo que se establezca en lo que finalmente ha determinado los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, esta es una clásica confrontación que se ha dado en el marco del constitucionalismo, ¿no? No solo en el país, sino también en diversas partes del mundo. Es la crítica de cómo es ese control de las leyes, ¿no? Cómo se da ese control de las leyes, sobre todo porque vemos que estás invalidando producto de la voz del pueblo finalmente, ¿no? Que se encuentra representado al menos teóricamente en el Congreso. Entonces, vemos que en sí esta idea de deliberación es un tema bastante importante, es un tema que claramente quizás no se ha tomado mucho en cuenta, quizás no se ha discutido mucho, pero en verdad es un tema muy, muy importante a tener en cuenta en nuestra justicia constitucional. Bueno, comentando un poco el caso que se abordó, esta primera innovación en la justicia constitucional, bueno, este era un proyecto de resolución legislativa que trataba de modificar el reglamento del Congreso en el marco de la cuestión de confianza, ¿no? Como sabemos, este es un
Este es un mecanismo de control político que ha sido bastante cuestionado, bastante importante, sobre todo por su aplicación y por su trascendencia que ha tenido en los últimos años. Entonces, justamente en el año 2017, un grupo parlamentario quiso tratar de limitar esta posibilidad de plantear una nueva cuestión de confianza, ¿no? Porque ya se había planteado una y eh, se había denegado la confianza, entonces faltaba otra nueva eh, posibilidad de planteamiento de cuestión de confianza, lo que ellos no quieren, que podría generar una disolución parlamentaria, que finalmente es lo que se generó, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese supuesto es que se trató de limitar este mecanismo de control político a través de una resolución legislativa que modificaba el reglamento del Congreso. Muy aparte de los temas de fondo que también son bastante interesantes, pero no compete actualmente discutirlos, pero en este caso lo que llamó la atención fue la manera tan célere que fue aprobado este proyecto de resolución legislativa, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Bueno, se presentó una fecha, se exoneró de dictamen de comisión, se exoneró también de la publicación de la agenda y pasó directamente al Pleno. Hubo una cuestión previa por parte de un grupo parlamentario para que esta posibilidad de discutir este proyecto pase nuevamente a comisiones, porque, bueno, los parlamentarios no tenían en cuenta qué es lo que se estaba discutiendo y era un tema bastante delicado, ¿no? Porque estamos hablando de un mecanismo de control político. Entonces, esta moción no fue aceptada y de hecho, más que todo, el debate contó con la participación del congresista que proponía bueno, unas dos intervenciones más y fue aprobado, ¿no? Entonces fue aprobado por mayoría, fue también exonerado de segunda votación sin cumplir ni siquiera las mayorías requeridas del procedimiento para poder exonerar esta segunda etapa, esta segunda votación. Y bueno, finalmente fue aprobado, ¿no? Entonces, este caso llega al Tribunal Constitucional. Esta resolución legislativa es impugnada por también 25% de parlamentarios. Y bueno, este caso llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, aparte de analizar los aspectos de forma, analiza también cómo ha sido la deliberación. Y es aquí donde entra la parte más importante, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional determina que la norma ha sido inconstitucional, aparte de los motivos que se han dado por aspectos materiales, determina que también existió una vulneración a la democracia deliberativa, ¿no? Esta deliberación parlamentaria. Y es en ese sentido que se determina pues, la inconstitucionalidad de la norma y finalmente la norma es expulsar el ordenamiento jurídico. Pero ¿qué ha señalado el Tribunal Constitucional? Bueno, para eso es necesario tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya a través de diversas sentencias ha ido mencionando la necesidad del debate, ¿no? La importancia del debate en una democracia, sobre todo cuando hablamos de una democracia representativa, que la legitimidad de las decisiones ya no son legítimas como tal, por el mero hecho de provenir de una institución, sino son legítimas porque cuentan con un componente adicional. ¿Y cuál es este componente adicional? Es la deliberación. Entonces, el Tribunal Constitucional a través de casos relevantes como por ejemplo el caso eh, del transfugismo de los grupos parlamentarios, es que ha determinado que efectivamente existe una importancia de garantizar la deliberación de la toma de decisiones legislativas. Entonces, a través de una sentencia determinó que la deliberación es un aspecto constitutivo de la democracia. Entonces, finalmente, esta deliberación es un aspecto que legitima las decisiones de un Estado, ¿no? Entonces, ya la legitimidad ya no se basa por el mero hecho de que provenga de los parlamentarios, sino esta legitimidad se basa eh, porque provengan de un debate, una discusión que haya sido producto de un intercambio de razones, un intercambio de motivos, entre otros aspectos, ¿no? Y es por eso que se incorpora esa idea de democracia deliberativa. ¿Qué significa esa democracia deliberativa? Bueno, principalmente que los espacios de diálogo y de debate son esenciales del principio democrático de un Estado y que la deliberación pasa a ser un aspecto fundamental eh, y que se ha ido institucionalizando en los últimos años, ¿no? Gracias a los jueces constitucionales que han mencionado la necesidad de abordar estos temas.
Entonces, esta democracia deliberativa, más que todo, implica dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto que se garantice en estos espacios de diálogo y de debate, y asimismo que los afectados por las decisiones puedan también participar en el debate. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional, en el caso de la cuestión de confianza, ha determinado que la norma es inconstitucional porque no se han garantizado los componentes deliberativos necesarios para poder aprobarse la norma. Entonces, en ese punto conviene preguntarnos en sí cuáles son los límites de los jueces constitucionales frente a ello. Uno de los grandes problemas se ha dado justamente en el marco de que pues, el Tribunal Constitucional no ha determinado en sí cuáles son los parámetros o cuáles son los criterios para analizar cuándo estamos frente eh, a un déficit deliberativo en la toma de decisiones legislativas que pueden acarrear en la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Esto es un aspecto que no ha sido advertido, no ha sido desarrollado porque justamente es un aspecto reciente en nuestro constitucionalismo, es una innovación que se ha dado hace pocos años. Esta sentencia salió en el año 2018 y bueno, posteriormente, por ejemplo, en el caso de peajes, el Tribunal Constitucional también pudo advertir en ese sentido de que existió una serie de déficits deliberativos, ¿no? Entonces, en esos casos, el Tribunal Constitucional lamentablemente hasta ahora no ha mencionado cuáles son los verdaderos parámetros para analizar cuándo estamos frente a una deficiencia deliberativa. Y esto es también un problema porque eso puede acarrear que bastantes normas puedan ser declaradas inconstitucionales sin tener en cuenta cuáles son los criterios en sí para determinar cuando existe déficits deliberativos, ¿no? Entonces, creo que también existe aquí una necesidad de garantizar o determinar cuáles en sí son estos parámetros para que también los parlamentarios puedan tener en cuenta al momento de emitir unas normas, ¿no? Y es por eso de que es también necesario tener en cuenta cuáles son aquellos supuestos en los que, si bien no se cumple, por ejemplo, esa potestad de plantear exoneraciones a la tramitación legislativa es una competencia que tiene el Congreso de la República. Está contemplado en su reglamento del Congreso, ¿no? Pero esto ha sido usado desmedidamente. Entonces, esto el Tribunal Constitucional lo ha determinado como una deficiencia deliberativa y por ende un vicio de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante a tener en cuenta. Esperemos de que también el Tribunal Constitucional pueda ser analizada, pueda ser también abordada también por los jueces constitucionales, que tenga un mayor desarrollo, porque es un tema, como mencioné, es un tema reciente, es un tema que recién se va incorporando, pero es un indicio que vemos ciertas innovaciones en nuestra justicia constitucional, ¿no? Vemos que efectivamente temas que, como es la deliberación parlamentaria, que es un aspecto que antes era impensable que pueda ser controlado, ahora está siendo controlado, ¿no? Entonces, vemos en sí que si bien es un tema que puede generar eh, beneficios de una forma, decirlo de esa manera, porque de una manera si una norma es mejor debatida, si existe un mayor debate, una mayor deliberación, vamos a tener una mejor producción normativa. Entonces, en ese sentido, sí, pues es un aspecto, es un avance positivo. Pero por otro lado, también está la preocupación en relación a que ¿cuál es el límite de los jueces constitucionales en la garantía de esta supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante porque el Tribunal Constitucional ya va teniendo una participación bastante activa, aspecto que también se justifica por la inacción de otros órganos del Estado, ¿no? Entonces, justamente en relación a esta, por ejemplo, esta deliberación parlamentaria, es porque los congresistas no están cumpliendo su rol esencial, que es justamente uno de los roles esenciales es debatir, ¿no? Y también en el ámbito de la democracia representativa, también involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Eso es lo que se espera idealmente de un Congreso de la República, ¿no? Al menos de que las decisiones que se tomen sean razonadas, sean debatidas,
sean corroboradas, sean contrarrestadas, entre otros aspectos, pero es lo que lamentablemente no ocurre. Y es por eso que ese es uno de los factores que ha generado que las Cortes Constitucionales tengan una mayor participación. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la posibilidad de la garantía de los derechos de las minorías. Entonces, por ejemplo, en el caso de las hermanas Ciesa o en el caso de los privados de la libertad que tienen problemas mentales, entre otros aspectos, el Tribunal Constitucional en esos casos ha advertido que existen situaciones, problemas estructurales en esos ámbitos, ¿no? Y es por esto que es necesario que existan acciones, pero esas acciones no son cumplidas por el Estado, ¿no? Existen diversos tratados internacionales, existen bastante jurisprudencia internacional, donde se determina la obligación del Estado para poder realizar una serie de acciones, ¿no? Unas acciones para la tutela de los derechos de las personas. Lamentablemente no es lo que pasa. Y justamente en el marco de esta omisión constitucional, esta omisión también internacional, esta omisión convencional sobre todo, es que los jueces constitucionales van teniendo un protagonismo cada vez mayor. Y es por eso de que vemos esos aspectos en relación a la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos como también ciertos retos, porque si bien es cierto, vemos que las consecuencias han sido dar un mayor poder a los tribunales constitucionales, pero por otro lado también vemos que existen ciertos problemas, ¿no? Problemas en torno a una serie de cuestionamientos en cuanto, por ejemplo, a los límites de los jueces constitucionales, de la garantía de los, de estos derechos y de la supremacía de la Constitución. Y uno de los ejemplos más claros se ha dado, por ejemplo, en el caso de las deliberaciones, ¿no? De la deliberación parlamentaria, vale considerar cuáles son los límites de los jueces constitucionales. Y es necesario recalcar que este control de la constitucionalidad de la deliberación, por ejemplo, no fue instaurado principalmente bueno, en primer lugar en Perú, ¿no? Este control de la constitucionalidad de la deliberación existe en diversos países. De hecho, uno de los países que lo ha incorporado ha sido Colombia. La Corte Constitucional colombiana ha abordado bastante el tema del control constitucional de la deliberación parlamentaria. De hecho, son pocos los países que analizan estos casos, ¿no? Que tienen esta posibilidad de control constitucional de estos temas, pero bueno, al menos en una experiencia cercana tenemos la experiencia de Colombia. Y en Colombia sí hubo un mayor desarrollo al respecto, se han establecido algunos criterios para determinar cuándo no estamos frente a una deficiencia deliberativa y cuándo sí. Y bueno, eso es un aspecto que es bastante positivo en un constitucionalismo también, tener una manera, una seguridad jurídica de qué es lo que se está evaluando. Bueno, vemos que al menos en el Perú existen ciertos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que nos dan indicios para determinar cuándo estamos frente a un déficit, pero yo considero que al menos debería ser puesto al menos de manera expresa para que también exista una serie de seguridad jurídica, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias que podría acarrear la inconstitucionalidad por un déficit de deliberación, ¿no? Entonces, bueno, se ha discutido bastante en relación a los límites de los jueces en el marco en general y bueno, en particular en el marco de la deliberación parlamentaria. Y bueno, por ejemplo, una de las posturas de Jürgen Habermas es que consideran que la Corte no sustituye los juicios morales propios del legislador, sino que investiga el entorno procesal bajo el cual se forman estos juicios, ¿no? Entonces, para Jürgen Habermas, más que todo, esta idea del control de constitucionalidad de la deliberación no tiene que ir más allá de lo que se quiere tratar de resguardar, ¿no? Porque eso también podría ser un problema. Entonces, la Corte Constitucional tampoco puede analizar ciertos aspectos. Más que todo, lo que analiza es que esos espacios deliberativos se hayan dado a los parlamentarios, que estos espacios deliberativos efectivamente se hayan cumplido, pero, por ejemplo, analizar temas como el tiempo empleado, la profundidad de los argumentos, entre otros aspectos, podrían generar una serie de problemas, ¿no? Podrían generar un excesivo control por parte de los jueces constitucionales y ya podríamos estar hablando de un menoscabo también de competencias, ¿no? O sea, el hecho de que un juez constitucional pueda controlar los argumentos o la profundidad de los argumentos esgrimidos durante el debate
considero que podría ser ya un poco excesivo, al menos en nuestro Estado constitucional de derecho, ¿no? Porque vemos que uno de los principales aspectos, uno de los principales principios es la separación de poderes y el balance entre estos, y justamente para evitar que también el poder se encuentre concentrado en un solo órgano, como podría ser, por ejemplo, el marco del Tribunal Constitucional, si es que se le da una competencia muy grande, como es, por ejemplo, controlar la profundidad de los argumentos esgrimidos por los parlamentarios, ¿no? Entonces, al menos en el marco de la deliberación parlamentaria, se tiene la idea de que más que todo el juez constitucional tiene que evaluar que estos espacios deliberativos se hayan cumplido, se hayan dado y se hayan promovido, ¿no? Más que todo por parte de los parlamentarios, y es por eso de que, por ejemplo, si una etapa de tramitación legislativa no es cumplida, si es exonerada de cierta etapa de tramitación legislativa sin haber una justificación de por medio, eh, si se exonera más de una etapa, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso de la cuestión de confianza, que se exoneraron tres etapas de tramitación legislativa, entonces podríamos estar hablando ya de un problema de un déficit de deliberación, ¿no? Pero más que todo, eso es lo que se aborda en el marco del control de la deliberación, a generar que estos espacios se cumplan. Y bueno, esperemos que pronto el Tribunal Constitucional también pueda determinar cuáles son aquellos supuestos para determinar cuando estamos frente a una, eh, una vulneración de esta garantía deliberativa en el marco de las decisiones parlamentarias. Y bueno, ya para concluir, vemos que efectivamente, y haciendo una síntesis de lo que vimos actualmente, es que, bueno, vemos que en nuestro Estado constitucional de derecho, más que todo, existen ciertos avances, existen también ciertos problemas, ciertos aspectos que tenemos que analizar, y hay que ser también críticos, ¿no? El hecho de que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional tiene un rol bastante importante y ha tenido una participación bastante importante en la tutela de los derechos y de la supremacía de la Constitución, también es necesario tener en cuenta sus límites, ¿no? Los límites, evitar que se puedan dar menoscabos también a ciertas competencias, como podría ser en el marco del control de la deliberación, cuando ya excede el entorno procesal y aborda temas como la profundidad de los argumentos, entre otros aspectos. Son temas que es necesario tenerlos en cuenta siempre cuando abordemos en el caso de, eh, cuando hablamos de la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos, siempre tener una mirada crítica de lo que ocurre, lo que estamos viviendo actualmente, pero bueno, vemos que más que todo esta idea de los procesos constitucionales se ha dado en el marco de esta nueva forma de entender la Constitución, que es actualmente entendida como una norma jurídica, un parámetro que limita tanto las actuaciones de los privados como de las instituciones, que se establecen cuáles son la articulación del poder, que se establece cuáles son los derechos fundamentales, entre otros aspectos, ¿no? Entonces vemos que la Constitución en nuestro Estado es un parámetro de validez, y finalmente estamos todos obligados a cumplir lo que se establezca en nuestra Constitución. Y bueno, eso para terminar, muchas gracias por la invitación y estaré atenta a las preguntas que existan. Gracias. Doctora, muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la ponencia. Todos los estudiantes han estado atentos a su exposición. Asimismo, también le mando saludos. Ahorita está conectado vía Facebook Live el doctor Juan Carlos Díaz Colchado. Me dice que un fuerte abrazo a la distancia. Y pues, doctora, también nuestros estudiantes están totalmente agradecidos por tomarse un espacio con Udiápolis. Sé que no va a ser la primera ni última ponencia que va a tener con nuestra institución. Y ya estaremos también informándoles sobre la siguiente participación. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y un abrazo especial al doctor Juan Carlos Díaz Colchado. Un gran honor para mí compartir ese espacio con ustedes. Muchas gracias, doctora. Eso es de nuestra parte y bueno, nuestros estudiantes, por favor, no se desconecten. Usted, si gusta, doctora, se puede desconectar, no hay problema. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.